Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio vamos a ver acerca del temor de Dios en el Salmo 33 y 34. Aquí vemos el temor de Dios como refugio, conducta y transformación. David escribió este salmo después de haber salido del lugar donde Abimelech lo había alimentado con los panes sagrados, porque David estaba huyendo del rey Saúl, quien lo quería matar. Él estaba viviendo un momento de presión, peligro y vulnerabilidad, pero también estaba caminando en una escuela de temor santo. Él entendió que el temor de Dios lo estaba librando de temor de hombres. Lo sostiene a él cuando todo se tambalea y lo ayuda a tener una conducta en medio de la adversidad. Este salmo es una guía práctica que nos ayuda a vivir nuestra vida diaria en el temor de Dios. En el Salmo 34:4 David dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David comprendió que el temor de Dios dispersa todos los demás temores. Este tipo de temor se trata de temores internos, de angustias, de amenazas. Además, David aprendió que el temor de Dios es la cura para no temer más a los hombres. Además, en el Salmo 33 nos dice: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen y a los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. David tenía claro que era Dios quien lo iba a salvar de la mano de Saúl. Y era Dios quien lo iba a librar de la mano de cualquier otro que se levantara contra él. Él temía a Dios y tenía un pacto con él. El mismo Salmo 33 dice: bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Y Dios era el Dios de David. Nadie quería luchar contra David porque Dios siempre lo prosperaba. La fama de David corría por todo lado. David dice: engrandezcan a Dios conmigo, exaltemos aún a su nombre. Clamé al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Aquí David se declara como un pobre o un necesitado desesperadamente de Dios. En el Salmo 34:7 dice además que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y lo dice en el Salmo 34:7. A su lado está para librarlos. ¿De qué nos habla eso? Que donde hay temor de Dios hay protección divina. No dice que el ángel nos visita y nos defiende, sino que acampa, se queda, cuidándonos, permanece allí. Entonces, ¿qué activa el temor de Dios? Protección espiritual, dirección, intervención angelical. Este temor de Dios no es miedo, es honor, gloria que atrae la misma presencia de Dios. Y el Salmo continúa diciendo: gustad y ved que es bueno el Señor, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian.
Teman al Señor todos sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Y ese gustad y ved es probar por nosotros mismos. Donde hay temor de Dios, hay una intensidad de una relación cercana con Él. En el Salmo 34:11 David nos dice: venid, hijos, y os enseñaré el temor del Señor. Él nos está haciendo una invitación a indicarnos cómo es el temor de Dios, porque el temor de Dios se aprende. Dice, les voy a enseñar cómo se vive esto. Y en el 12 nos explica cómo es la conducta del que teme al Señor en su vida diaria. Entonces dice el versículo: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cada que hablamos de otra persona, estamos demostrando nuestra bondad o nuestra mezquindad, porque hablamos de otros desde el punto de vista de lo que nosotros somos. La palabra de Dios dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y la pregunta es, ¿vemos a las personas desde nuestra mezquindad o desde nuestra generosidad? Como yo soy, así presento a los demás. ¿Cómo respondemos a las agresiones? ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Nunca conocemos los íntimos pensamientos de los demás para poder hablar de ellos con tanta facilidad. El segundo punto que David nos dice es: apártate del mal y haz el bien. Y esto nos dice que debemos tener decisiones santas. En el caso de David, él estaba huyendo por la envidia y los celos de Saúl. Pero David tenía temor de Dios y nunca quiso atentar contra el rey Saúl. La presencia de Dios no se apartó nunca de David. Y ese temor de Dios le indicaba cómo portarse. Y aún Saúl reconocía eso de David, por eso decidió matarlo. El que vive en su temor no coquetea con el pecado. El que vive en el temor de Dios hace el bien y no el mal. Pero hay algo más importante, y es que el temor de Dios produce un fruto eterno, y es: busca la paz y sígala. ¿Cuánta gente en el mundo anda buscando esa paz y no la ha podido encontrar? El temor de Dios se manifiesta en relaciones pacíficas, con sanidad interna del alma. Y en el versículo 15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Tenemos su atención divina. Él escucha nuestras oraciones y nos da respuestas específicas. Detrás del temor de Dios hay una vida marcada por la presencia y la protección de Dios. En conclusión, estos dos salmos nos dicen que el temor de Dios, según David, es una experiencia que tenemos que gustar, disfrutar y buscar por nuestra propia cuenta. El temor de Dios refleja un cuidado de Dios mismo, trayéndonos protección, dirección, cobertura. Envía a su ángel a acampar alrededor nuestro para defendernos. Trae una disciplina donde somos enseñados por Él y una conducta donde dejamos nuestros malos caminos para hacer lo bueno. Además de todo, una protección total, porque sus ojos, los de Dios, están sobre los justos. El temor de Dios nos permite vivir bajo su mirada, su presencia, su protección y su bendición. Oremos. Padre mío, gracias por todo lo que nos enseñas acerca de tu temor. Gracias porque tú nos sostienes, nos proteges, nos alimentas, nos corriges y nos traes gozo y paz. Es en tu temor donde podemos encontrar esa paz verdadera, porque es allí donde aprendemos que no podemos decir que tenemos temor de Dios si no andamos en integridad, si no vigilamos lo que sale de nuestros labios y las decisiones que tomamos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir en tu temor. En el nombre de Jesús. Amén.
El temor de Dios no es inalcanzable. Él nos puede enseñar a través de su palabra cómo funciona. Dios te guarde. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.